Estoy aquí en el occidente de la Ciudad de México y en el oriente de la ciudad. Podría darles una larga explicación sobre las diferencias que hay y todo eso, pero para algo están viendo un video, ¿no? Mejor mostrárselas con imágenes. Ha habido bastantes personas que se han empezado a hacer la pregunta: ¿por qué de un lado de la ciudad pues hay tantos servicios? Las calles suelen estar un tanto limpias, tener un montón de trabajadores dispuestos en ellas, metros, trenes, trolebuses, de todo. Tanto así que ya tienes hasta estadounidenses queriéndose venir a vivir para acá. ¿Y por qué de este lado las cosas vienen siendo tan diferentes? Con trolebuses y a veces teleféricos en vez de metros, trenes suburbanos o trenes ligeros. Tanto así que en las pasadas votaciones, una mitad votó por un partido y la otra por otro partido. Lo que nos lleva a la pregunta: ¿por qué un lado de esta ciudad parece ser tan adinerado y acomodado y el otro lado aparentemente no? ¿Por qué de un lado sí le dan y al otro lado no? Aquí vamos directo, aunque sí que habrá alguna que otra persona que va a pensar que la explicación es que unos tienen mentalidad de pobre y son pobres porque quieren ser pobres en el oriente o algo así. La realidad es más compleja y para fortuna se puede ver a simple vista en las calles. ¿En las colonias occidentales les ha pasado que de repente se encuentran con viejas casonas? A veces muy bien cuidadas, otras veces en franca decadencia y alguna que otra vez incluso convertidas en corporativos. E igual, en las propias calles, una de las cosas que puedes notar, cuadras que ya no son cuadradas, son triangulares, circulares. Es más, hasta el suelo, como pueden ver, es empedrado. Porque hablamos de localidades que en ocasiones han estado pobladas desde la época colonial. Y es que incluso hay algunas placas que hablan sobre personas notables de aquí y hablan de fechas de 1850 y tantos y actos notables. Incluso pues estoy al lado a una cuadra del Metrobús y vean, puedo ir caminando de espaldas sin temor a que ahorita me vaya a atropellar a alguien, ¿no? Así de sencillo. Varias zonas que hoy son pobladas por gente adinerada ya estaban pobladas por gente adinerada hace 5 décadas, 7, 8 y a veces hasta más de un siglo. Pero obviamente en vez de haber edificios había rancherías, haciendas, cosas que pues ya no están, pero también había casonas, de las cuales algunas todavía sobreviven. Y luego con el tiempo pues ya empezó a haber algunas casas más setenteras, cincuenteras, de las cuales igual hay todavía algunas supervivientes de este proceso de gentrificación en el cual se están construyendo muchos edificios. En cambio, cuando nos movemos al oriente, la mayoría de las calles son cuadradas, porque son colonias que pueden tener 50, 60 años de antigüedad. Es más, hay gente de 40 años que vio cómo las iban construyendo, que vio cómo fueron poniendo piso, y que ellos te lo van a decir, vivieron años sin un montón de servicios. Y justamente esto explica mucho, porque son colonias que fueron principalmente pobladas por gente que venía de otros estados buscando una oportunidad en lo que en ese entonces era la ciudad. Obviamente hay que hacer una aclaración. Al decir que el oriente es pobre o rico y el occidente está lo cual, estamos generalizando, porque igual en el oriente hay zonas pues realmente acaudaladas con gente bastante rica, e igual en el occidente hay zonas pues bastante marginalizadas con bastantes problemas. Sin embargo, sí es cierto que en la parte occidental pues te encuentras más servicios, te encuentras con mayor facilidad con zonas como esta, que parecen un pequeño paraíso perdido entre edificios, puentes y concreto, y obviamente con casas ultra grandes y ultra lujosas. Mientras que del otro lado, pues la verdad no es así que tú digas, wow, qué común es, para nada. Y esto es algo bien fuerte, porque la pobreza actúa de una manera bastante especial que a veces nos cuesta entender. La pobreza deja afectado a todo lo que toca, incluso cuando ya se fue, así como si fuera una quemadura lenta. En otras palabras, la pobreza tiene este cruel e inesperado efecto de generar más pobreza o por lo menos dificultar la generación de riqueza. En otras palabras, la pobreza tiene este cruel e inesperado efecto de que puede generar más pobreza y dificultarle a la gente que ha vivido en ella la creación de riqueza. Todo esto se resume en una sencilla pregunta. De las siguientes dos personas, ¿quién creen que tenga más posibilidades de salir de la pobreza? Primero, esa persona que vive cerca de drenaje expuesto, basureros al aire libre y demás, que tiene que cuidarse de infecciones, que no está pavimentado por donde vive, no tiene buen transporte público accesible. Hay bastante inseguridad, así que aparte de que ahorrar va a ser algo difícil, eso de poner un negocio y estar esperando a que vaya mucha gente, pues no va a ser precisamente sencillo, no solo porque le pueden robar, sino también porque tampoco tienen mucho dinero. Y bueno, las escuelas y universidades a las que pueden ir sus hijos y demás también quedan bien lejos.
o la otra persona. Esa persona que vive cerca de las universidades, así que sus hijos llegan rápido, vive cerca de su trabajo o por lo menos hay buen transporte que lo lleva rápidamente, hay bastante seguridad en las calles, si pone algún negocio hay bastantes posibles clientes que tienen buen dinero para gastar e incluso entre sus vecinos y su círculo cercano tiene varios conocidos que son profesionistas, por lo que si se llega a enfrentar a un problema de la vida, pues puede contar con un consejo profesional con bastante facilidad. Y claro, su mayor preocupación con respecto a la contaminación, pues será más que nada la del aire, ya saben, el smog, no tanto de que haya un río de aguas negras o algo por el estilo por donde vive. Sí, básicamente la pobreza es como la tierra arrasada, es algo que dificulta mucho que algo nuevo vuelva a crecer, no solo es devastación, además es algo que permanece. Por eso a la pobreza se le tiene que combatir desde todos los frentes, no solo desde esta idea de que algún apoyo o algo por el estilo, esas cosas de poco o nada van a servir si sigue habiendo inseguridad, si sigue habiendo mal transporte público, fuentes de infecciones, enfermedades graves, un sistema de salud cayéndose a pedazos y otras tantas cosas más. Con esto podríamos sentir que ya se resolvió la pregunta. El Oriente, pues no necesariamente es muy rico porque desde un principio no era muy rico y el Occidente tiene más dinero porque desde antes ya tenía más dinero. Pero no, todavía hay otra clave que se oculta a simple vista, pero que se ve mucho mejor si tienes vista aérea. Del lado occidental vamos a ver mucha verticalidad y creo que no hay mejor manera de mostrarlo que esto. Como pueden ver, hay mucha verticalidad. No solo hablamos de grandes corporativos, sino que en general mucho departamento de 4, 5, 6, hasta 8 pisos. Mientras que en el Oriente vemos mucha horizontalidad. Sí hay edificios, pero en general ves casas y algún que otro edificio pequeño que se extienden hacia el horizonte. Y sí, esto también es una de las razones de que las cosas sean como son. Todo esto obedece a una ecuación bastante simple. Tener todo este tipo de servicios tan bonitos y tan útiles es bastante caro. Como por ejemplo, tener un tren subterráneo. Tienes que cavar profundo, tienes que perforar túneles, meterles vías, comprar equipo como trenes y otras tecnologías. Luego tienes que tener contratada un montón de gente para cada estación, hasta el punto en el que parece que esto va a dejar en bancarrota a la ciudad. Pero todo esto se compensa cuando tienes a mucha gente viviendo muy cerca, ya que cada kilómetro construido y el mantenimiento de esa infraestructura le estará dando servicio a una cantidad ridícula de gente. Es por esto que muchas de las ciudades del mundo se construyen hacia arriba, hacia lo vertical, y no hacia lo ancho como lo hemos hecho en muchas ciudades de México. Porque entre más se expande la gente, menos cuadran los números. Ya no estás construyendo 20 kilómetros de vías para atender a 500,000 de personas. Estás construyendo 40 kilómetros de tren para atender a 400 o 300,000 personas. Y también entra otra lógica. Más gente viviendo en una zona, más impuestos recaudados, más dinero que se puede concentrar en un lugar más pequeño. Ya no solo en esto de tener buenos servicios, seguridad, sino incluso hasta en cosas como tener muchos árboles y áreas verdes que, como sabemos, pues no es solo dejar crecer a los arbolitos, también requieren servicios de poda para que no se revienten los cables o le caiga una rama en la cabeza a alguien por ahí. Y bueno, tal vez pues surja este comentario de bueno, está bien, pueden tener metro, pueden tener esas cosas, pero eso no explica el tema de por qué tienen más dinero o menos dinero. Pero nuevamente volvemos a esta explicación sobre cómo la pobreza te empuja hacia la pobreza. Pocos ejemplos más claros que esto, que el hecho de que un trolebús que acaban de poner en Chalco cuesta hasta 20 pesos. O sea, 5 veces más que un metro en Ciudad de México. Algo que la verdad ha generado muchas críticas, muchos comentarios de oigan, no manchen, es como si pagaras un impuesto por vivir en una zona marginada. La bronca es que en nuestra cultura tenemos bien marcada de manera irracional esta idea de a fuerzas tener nuestra casita. Tanto que tenemos esta idea de que los departamentos son pseudocasas, ¿no? Es como que realmente no eres dueño de nada. Por eso, cuando inauguraron esto que tengo aquí atrás, el Miguel Alemán, le empezaron a decir multifamiliar. De hecho, todavía le decimos así, solo que algo que muchos no sabíamos es que eso era una manera de insulto. Esto de multifamiliar era para decir de ¿cómo ves? No manches, ahí viven un montón de familias amontonadas, quién sabe cómo la harán.
A mi parecer, esta parte de nuestra cultura se explica a través de nuestra histórica desconfianza con las autoridades, lo que lógicamente nos lleva a buscar acuartelarnos, agarrarnos a algo que podamos decir que sí es de nosotros y ahí poner nuestra última defensa. Y aparte de eso, al menos aquí en Ciudad de México, nos queda muy marcado el recuerdo de los temblores del 85 y del 17, en los cuales, pues sí, muy irónicamente, esas autoridades permitieron la construcción de varios edificios irregulares que se cayeron y acabaron con muchas vidas. Así que es bastante lógico que tengamos esta idea de abrazarnos desesperadamente este único cachito donde tal vez podemos escapar o protegernos de todo el caos, la corrupción, incertidumbre y problema que sentimos que nos amenazan constantemente. Y creo que también por copiar mal y desesperadamente el modelo estadounidense, de tener un montón de suburbios y fraccionamientos alejados de los centros de las ciudades, donde todo el mundo tiene auto y todo el mundo tiene una casita. O sea, la expansión horizontal, algo que en Estados Unidos está fracasando y acá que se medio copia, medio se hace, pues no necesariamente están funcionando mejor. Con gente que, como ya les decía, fácilmente se avienta 3 horas a su trabajo o escuela. Así que como muchos seguro ya lo pensaron, a la manera en la que se están construyendo nuestras ciudades, la verdad no son muy compatibles con tener ese tipo de servicios tan bonitos como lo vendría siendo un tren ligero, un subterráneo, ese tipo de cosas, porque se construyen de manera muy horizontal, mucha casita. Y más que nada lo que sí, pues mucho camión bus, mucho camión con muchas decoraciones que lo venden como no, es que es mejor que el metro, salen mejor los números y todo eso. La última clave es otra que se puede ver a simple vista también, y es que la ciudad se sigue expandiendo y expandiendo, pero sin mucha planeación. Más bien se expande como consecuencia de la supercentralización, de que mucha gente de todos lados quiere venir acá a Ciudad de México por su seguridad, economía y demás. Las colonias crecen y crecen y crecen y llega más gente, y eso es todo. Tanto así que en Nezahualcóyotl, que es una de las zonas mejor planeadas urbanísticamente hablando del mundo, en los años 80 tenía mucha más población de la que tiene ahora, porque tal cual se llenó hasta que ya no se pudo llenar más. Claro, de esta manera horizontal, no vertical. Entonces, cuando la gente dejó de caber ahí, empezaron a irse desde los 80 hasta estos días. ¿Y a dónde se fueron? Pues más al oriente, a Chimalhuacán, a Texcoco, a donde, como podrán adivinar, se sigue construyendo de la manera más horizontal posible. Es como que ahí ya había un ladrillo que era problemático, pero luego pones otro y luego otro, y antes de que te des cuenta ya viene el otro y el otro y el otro. Y ahora pues vinimos al oriente del oriente, a donde de verdad termina la ciudad, al menos por el momento, Chimalhuacán. Gran parte de la gente que trabaja y mueve económicamente a la Ciudad de México vive en lugares como este, Chimalhuacán, Coacalco, Tultepec, lugares que están muy lejos, que prácticamente son simples dormitorios, porque las 2 o 3 horas que se hacen de aquí hasta la ciudad, pues son horas que no van a vivir, son horas que van a pasar en el transporte público. Algo que es un problema mayor cuando ves que el transporte público pues ya no son trenes, sino son estos camionbuses glorificados, que reitero, como alguien que creció en el Estado de México, cuando llegó el Mexibus, pues la verdad sí se sintió como una bendición, pero luego empiezas a ver cómo se va quedando insuficiente. Nuevamente, esto es un video, es para que se vean cosas, no para que solo las cuente. Así que fui al Mexibus de la zona norte. Un mundo de distancia entre el Metrobús y el Mexibus. En el Mexibus no había como tal seguridad y no mucho más. Todo lo que hay es lo que ven. Ya se tardó un montón, me dicen que luego se atasca aquí a estaciones de transporte y ya no pasa. Porque esto es lo que les trato de decir en todo este momento. Las ciudades, por más artificiales y asfalto que sean, son seres vivos que están creciendo. Si construyes para las necesidades de hoy, vas a quedar sobrepasado inmediatamente. Se revientan los cerros, se deforesta lo que ya de por sí estaba deforestado para seguir construyendo más y más y más casas. Y el plan sigue siendo lo mismo, buscar más maneras de seguir conectando todo a la Ciudad de México. Y esto genera un maldito infierno administrativo, porque mucha de la gente que trabaja en Ciudad de México no paga impuestos allá. Y no porque no quieran, sino porque no viven allá. Viven en esta periferia que cada vez es más infinita, más larga, más grande. Ustedes pueden hacer la prueba. Si un sábado o un domingo se van a las zonas no turísticas de Ciudad de México, se van a topar con que la ciudad se ve prácticamente desierta, porque ya no está la mayoría de la gente que viene desde aquí hacia allá a trabajar.
Así que para que haya alguna mínima oportunidad de que las cosas puedan funcionar, pues sí, estos dos estados, estas dos ciudades, lo mínimo que pueden hacer es cooperar. De lo contrario, todo lo que hagan va a ser una mera ilusión, algo que no va a solucionar nada, solo va a hacer sentir que algo se está solucionando. Y hay quienes para todo esto dicen, pues güey, se soluciona bien rápido, no dejen venir a esas personas, que se queden y busquen trabajo donde viven. Pero eso sería una receta para el desastre, no solo porque en estas zonas no hay suficiente trabajo para tantas personas, porque en primer lugar llegaron para buscar trabajo en la ciudad, sino también porque los trabajadores de estas zonas son el músculo económico de Ciudad de México. O sea, esos tantos millones de trabajadores diarios vienen de aquí. Chimalhuacán es como viajar en el tiempo y ver a Nesa en los años 70 y 80, ver cómo se sigue expandiendo esta mancha de cemento infinita con un montón de gente que está buscando oportunidades para vivir bien, trabajando honestamente. Justamente en las fotos de Google Maps de este lugar, pues prácticamente no había plaza, no había muchos de los edificios que están aquí en este momento, y ahora pues no solo es que ya haya plazas y estas cosas, sino que ustedes lo pueden ver, hay una cantidad ridícula de gente y esa cantidad solo está creciendo más y eso está sobrepasando toda la infraestructura. Por lo que lo normal, sobre todo, y creo que en eso estarán de acuerdo todos los que crecimos en el Estado de México, es ver a las infraestructuras y a todo lo demás siempre estando rebasado. Siempre esa sensación de, no ma, esto está a 2 pelines de colapsar, ¿eh? Y eso como que resumen mucho lo que vas a ver o lo que vas a vivir cuando vives, cuando creces en las zonas donde no está tan centralizada la riqueza, de que siempre están sobrepasadas las autoridades y las infraestructuras sin importar el gobierno o el partido que gobierne. Este tema de la centralización no es cualquier cosa. Es hecho de que casi todo está en la Ciudad de México y no en otros estados. Universidades, museos. ¿Quieres ver un concierto? Los famosos vienen acá. No van con problemas, irán a otras de las ciudades. No solo eso, también la educación. Al chilango promedio se nos enseña que el resto de todo el país es provincia, no son ciudades. Podrán tener edificios y todo lo que sea, pero ellos no son ciudades. México tiene la ciudad, no hay otras. Y también hospitales, universidades, trabajo, economía, el sector financiero, prácticamente está tan centralizado que muchas de las personas saben que si quieren tener una oportunidad, pues deja tú ya de hacerse rico, sino de tener una vida más o menos normal o, por ejemplo, alejada de la alta criminalidad que hay en otros lugares, tienen que venir acá. Y eso es un grave problema, porque entonces ¿cómo planeas el futuro de la ciudad, de la gente, de su economía, de su desarrollo y todo eso? Si ya sabes que el único futuro que espera es que va a venir a amontonarse todavía más y más y más gente, luchando todos por ganarse un pequeño espacio aquí, donde es de los pocos lugares donde se percibe que se puede avanzar y tener cierta seguridad, o por lo menos acceso a un posible futuro. O sea, ni siquiera es que te lo asegure, sino que sientes que, pues chance, aquí sí te lo ganas y en otros lugares no. ¿Y por qué es tan importante todo este tema de planificar? Porque les reitero, en este momento están naciendo y están llegando más personas y lo seguirán haciendo todos los años que vengan. Y más, y más, y más. Si construyes algo pensando en las necesidades del hoy, va a quedar rebasado antes de que te des cuenta. Uno tiene que estar pensando en las necesidades de dentro de 20, 30, 40 años. Solo estarás construyendo infraestructura que no va a servir, no va a ser suficiente, va a estar completamente saturada y colapsada. Como saben, yo no soy el gran profeta de la verdad, yo no lo sé todo ni nada por el estilo, pero lo que sí les puedo decir es que estamos frente a un gran reto descomunal en todos los sentidos, tanto a nivel cultural, nivel administrativo, nivel seguridad, nivel urbanismo, arquitectura, sociedad. Diría yo que lo más fácil, por decirlo de un modo, para afrontar es el tema cultural. Esto de dejar de tenerle miedo a que una ciudad sea vertical, para que así se pueda aprovechar mejor su suelo y se puedan aprovechar mejor sus servicios, con la ecuación que ya les comenté en el pasado. Luego, lo siguiente en dificultad está lo de balancear el juego, de que las oportunidades y recursos se puedan dispersar mejor, para que no se siga centralizando mucho más y este problema de la periferización de la ciudad no se siga haciendo más grave. Y por último, ya lo más difícil, es el tema de la centralización excesiva, que honestamente ahí sí, cómo reconstruyes barrios enteros que ya llevan 40, 50 años siendo de un modo, cómo logras que la riqueza llegue a más lugares,
¿Cómo logras que la política mexicana deje de estar tan centrada solo en el centro del país? ¿Cómo logras? O sea, son tantísimas cosas. Creo que ese es el reto más difícil de todo este tema y que no hay que olvidarlo. Está afectando a muchísima, pero muchísima gente y va a afectar a muchos más que ni siquiera han nacido. Después de varios días de grabación, los tantos kilómetros que se viajaron y tantas locaciones que se visitaron, me doy cuenta de que la Ciudad de México es mucho más grande de lo que jamás imaginé. Y esto lo digo a pesar de que he vivido en ella y en su periferia toda mi vida. Es que tantito te descuidas y ya es más grande que antes. Honestamente, me parece demencial comprender cómo organizar y ordenar toda esta barbarie de cemento y de millones de personas. Creo que lo más cercano que podríamos tomar como un ejemplo de cómo podría funcionar bien esta ciudad es Tokio, ya saben, la ciudad más grande del mundo. Y bueno, también está el tema de la desigualdad. Siempre hay una zona todavía más lejana con gente trabajando y viajando tanto para ganarse el pan del día a día. Siento una profunda admiración por todas estas personas que en ocasiones han venido de muy lejos y dejado todo lo que conocen, solo por el sueño, no la realidad, no el aseguramiento de que sus hijos tal vez van a vivir mejor. Sin duda, tanto tiempo viviendo en la ciudad, sobre todo entre más céntrico vives, te va quitando conciencia de cómo es, pues deja tú el vivir en el resto del país, sino en el resto de esta ciudad. Esa que no es reconocida como parte de la ciudad, a pesar de que esté conectada con trenes y todo tipo de transportes. O mejor dicho, que pues no, nunca ves como cuando se acaba la ciudad. No es así como de que llegas y ves campo y luego otra vez ya empieza otra urbanización. No, nunca ves eso. Creo que la gran conclusión de este video es el caos. Sí, el caos. Es decir, una complejidad tan grande que parece no tener sentido, pero sí que lo tiene. Solo que eso es tan exageradamente compleja que hasta que no la estudias y aprendes a verla de otras maneras, nunca va a dejar de parecer ruido, sin ningún sentido. Y si algo hace que los problemas y las virtudes que tiene esta ciudad puedan parecer que sí tienen una explicación y tal vez un día se puedan solucionar, es el concepto de la centralización. El cómo parece que las cosas solo funcionan muy bien en un sector de la ciudad y cómo muchísima gente viaja y trata de acercarse a esa parte con la esperanza de tal vez un día formar parte de ese centro o por lo menos poder aprovechar alguna de las oportunidades que hay ahí. Muchas gracias por haber visto este video. Verdaderamente no sé qué decirles. La verdad es que me siento abrumado por todo esto. En el video trato de reflejar un poco como todo lo que es, lo grande y variado que es, pero creo que para que se pudiera entender mejor tendría que haber añadido un montón de timelapses con un montón de viajes de más de 2 horas o 3 horas para la mayoría de las locaciones en donde se grabó. E igual, un saludo para toda la gente bonita del Estado de México. No solo porque con quienes me crucé fueron muy amables, sino pues porque de allá soy. Y pues también, acá en la ciudad también ningún problema. También un saludote a toda esta gente bonita. Y pues nada, para mí es un honor y un gusto que me den el chance de hacer estos videos. Nuevamente lo reitero, no soy dueño de la verdad absoluta. Todo esto no es como un dato absoluto, es un análisis que hice a raíz de los datos que pude encontrar y de lo que se puede ver en las calles. Casi seguro que las cosas son todavía más complejas de lo que estoy mostrando. En fin, sin más por el momento se despide Cordura. Recuerda que nuestra interpretación de lo que vemos en las calles día a día es artificial y está profundamente condicionada por el lugar de donde venimos.